Hola, ¿qué tal? Nuevamente, saludos desde aquí, desde Honduras. Soy el profesor Odilio Flores dirigiéndome a usted con este ejercicio muy importantísimo, muy interesante para encontrar los componentes en X y en Y de una fuerza para encontrar sumas, ¿verdad? Sumas de vectores para encontrar la resultante de la suma y para encontrar también la dirección de esa resultante. Nos dice, si tres personas tiran de un cuerpo al mismo tiempo aplicando las siguientes fuerzas. La fuerza 1 es igual a 5 newtons al sur. La fuerza 2 es 10 newtons, 30 grados al sureste. Al sureste. Y F3, la fuerza 3, 7 newtons, 45 grados al noreste. Nos pide calcular promedio de componentes rectangulares, calcular por medio de componentes rectangulares la fuerza resultante y la dirección hacia donde se mueve esa fuerza resultante. Entonces aquí tenemos una especie de gráfica de la situación. Aquí tenemos la fuerza 1, nos dice que va 30 grados, que va hacia el sur. La fuerza 1 nos dice que va hacia el sur. La fuerza 2 nos dice que va a 30 grados sureste, 30 grados sureste, y la fuerza 3 nos dice que va 45 grados noreste, ¿verdad? Noreste. Entonces ahí está, para muy importante que para este que va hacia el sur, el ángulo en referencia sería 270 grados, exactamente 270 grados, para esta fuerza 2, si vamos a trabajar con este ángulo, sería con 60 grados, pero teniendo el sumo cuidado que los cosenos son positivos, pero los senos son negativos. Y acá con 45 grados no tenemos ningún problema porque está en el primer cuadrante, tanto los senos como los cosenos son positivos y tienen la misma magnitud porque para el ángulo de 45 grados el coseno y el seno, ¿verdad? Es raíz de 2 sobre 2. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer fuerza por fuerza en su componente en X y en su componente en Y. Vamos a sumar posteriormente las componentes en X, cuánto suman, y las componentes en Y también. Luego vamos a calcular el módulo de la resultante, la suma, el cuadrado de la suma de los componentes en X más el cuadrado de la suma de los componentes en Y, le extraemos su raíz cuadrada y esa sería la resultante de la suma de esas tres fuerzas. Y por último, vamos a encontrar la dirección de la resultante de esas tres fuerzas, como el arco tangente de la suma de los componentes en Y entre la suma de los componentes en X, ¿verdad? Eso es lo que nos pide el ejercicio y vamos pues a arrancar. La fuerza 1, lo mencionaba, nos dice que 5 newtons al sur, entonces por lo tanto sería el coseno de 270 grados. Al sur corresponde 270 grados por la fuerza que es 5 newton, entonces el coseno de 270 grados es 0, ¿verdad? El coseno de 270 grados es 0 por 5 newton es 0. Por lo tanto, la componente en X de esa fuerza 1 es 0. La componente en Y, el mismo ángulo, pero sería el seno de 270 grados por 5. El seno de 270 grados es negativo 1, lo puede utilizar en su calculadora o verlo en el círculo unitario. Por 5 sería negativo 5 newton. El componente en X 0 newton y el componente en Y negativo 5 newton de esa fuerza número 1. Vamos a la fuerza 2. Vamos a la fuerza 2 que aquí usted puede trabajar con este ángulo de 60 grados o puede trabajar con este ángulo de 30 grados. Si usted trabaja con este ángulo de 30 grados, solo tiene que tener cuidado que el componente en X lo va a encontrar con el seno y el componente en Y lo va a encontrar con el coseno, ¿verdad? Pero como yo voy a trabajar con este ángulo de 60 grados, el componente en X con el coseno y el componente en Y con el seno, pero voy a tener cuidado que el seno será negativo. Ok, entonces vamos con esa fuerza 2, aquí la tenemos planteada, coseno de 60 grados por 10, ahí el coseno es positivo, no hay problema, el coseno de 60 grados es un medio por 10, 5 newton, ¿verdad? El componente en X de esa fuerza 2 es 5 newton y el componente en Y de esa fuerza 2 es negativo,
60 grados por 10 newton. Es decir, negativo raíz de 3 sobre 2, que es el seno de 60 grados por 10 newton. Eso es igual a negativo 5 raíz de 3 newton. Repito, usted esto lo puede calcular del círculo unitario y si usted lo hace con la calculadora, si usted tuviese una calculadora de estas, FX82ES, ¿verdad? Entonces ya usted la puede configurar para que le tire los resultados en radicales y en fracciones. Pues en este caso puede ver el seno de 60 grados. El seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, que es aproximadamente 0.866. ¿Verdad? Negativo, ¿por qué? Porque está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante los senos son negativos. Entonces, como 10 entre 2 es 5, nos quedó negativo 5 raíz de 3, ¿verdad? Si usted quiere saber a cuánto equivale este valor aproximadamente, pues simplemente negativo 5 por raíz de 3 en su calculadora y le va a dar un dato aproximado. Correcto, entonces ya tenemos los componentes en X de la fuerza 2, vamos con la fuerza 3, nos dice que la magnitud es 7 newtons y que el ángulo es de 45 grados, ¿verdad? Aquí nos dice la magnitud de 7 newtons y el ángulo de 45 grados al noreste, dice, okay. Entonces es 45 grados. Entonces, ¿cómo encontramos en X? Simplemente el coseno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2 por 7 newton. Como le repito, en el círculo unitario usted puede encontrar eso. Tengo un video sobre el círculo unitario, usted lo puede ver. Y le repito, si usted tiene configurada su calculadora para... De esta forma, entonces puede ver que ese es el resultado. Raíz de 2 sobre 2. Y si no la tiene configurado, le va a tirar un resultado de 0.7071 a 4 cifras. Entonces tenemos planteado coseno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2 por 7 newton. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 7 multiplica, me queda 7 medios de raíz de 2 sobre 2 newton. Y el componente en Y será el mismo porque no olvide que el valor del coseno para 45 grados es el mismo valor para el seno. Entonces, en este caso, tenemos, ¿verdad? Que los dos son 7 medios raíz de 2n. Ambos son positivos porque están en el primer cuadrante, en donde los senos y los cosenos son positivos. ¿Por qué? Porque las X y las Y son positivos. Como nos están preguntando por la suma, aquí vamos a sumar las fuerzas en X. La primera, si se recuerda, nos dio 0 newton. La segunda nos dio 5 newton. La tercera nos dio 7 medios raíz de 2 newton. Si usted suma eso, lo hace en su calculadora, le va a dar aproximadamente 9.95 newtons. Aquí lo puedo hacer yo 5 más 7 entre 2 raíz de 2. Mire, raíz de 2, entonces esto es igual a ¿qué? A 9.95 a dos cifras después del punto. 9.95 newton. Ahora vamos con la suma de los componentes en Y. El primero, se recuerda, nos dio negativo 5, el componente en Y de la fuerza 1. Negativo 5 raíz de 3 nos dio el componente en Y de la fuerza 2. Y 7 medio raíz de 2, el componente en Y de la fuerza 3. Si usted hace esa suma, miren, negativo 5 menos 5 raíz cuadrada de 3 más 7 medios raíz cuadrada de 2, eso es igual, perdón, aquí tenía que salir, raíz cuadrada de 3, tengo que salir del radical dando un espacio, que sería más 7 entre 2, 7 medios, raíz cuadrada de 2, igual. Entonces puede ver que aproximadamente es negativo 8.71 newton es la suma de los componentes en Y. Entonces esos componentes nos sirven para calcular el módulo, para calcular la resultante, ¿verdad? La sumatoria, las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma. Las componentes en X lo acabamos de calcular, 9.95, la componente en Y negativo 8.71. 9.95 al cuadrado es 99 aproximadamente y negativo 8.71 al cuadrado es aproximadamente 76. Ambas suman 175 y la raíz cuadrada de 175 es aproximadamente
13.22. Entonces la resultante que nos piden es 13.22 newtons, ¿verdad? Newtons. 13.22 newton. En otros videos hago la aclaración, aquí por espacio no, que aquí debía haber escrito n al cuadrado, pero no me cabe, si lleno en línea no me cabe, n al cuadrado, porque n al cuadrado es n cuadrado, aquí sería n cuadrado, aquí sería 175 n cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. La raíz cuadrada de 175 es aproximadamente 13.22 y la raíz cuadrada de newton cuadrado es newton. A mí me gusta trabajar con las unidades siempre hasta el final. Ahora, ¿cómo encontramos la dirección? Simplemente es el arco tangente del cociente del componente en Y entre el componente en X. Entonces aquí tenemos el componente Y negativo 8.71 newton y el componente en Y en X 9.95 newtons, ¿verdad? Entonces si nosotros lo hacemos en la calculadora, fíjense bien, arco tangente, o sea, shift tan, me abre paréntesis, negativo 8.71 entre 9.95. Ok. Entonces eso es aproximadamente negativo 41, ¿verdad? 0.20 grados, que en grados, minutos y segundos sería negativo 41 grados, 11 minutos 53 segundos. Yo le he explicado a usted que un ángulo negativo es aquel que se mide a partir del ángulo cero a favor de la manecilla del reloj, en sentido horario, ¿verdad? Sin embargo, en estos casos, lo que tenemos que fijarnos es en qué cuadrante está según los componentes. Este es el componente en Y, es negativo, y este es el componente en X, que es positivo. ¿En qué cuadrante el componente en Y es negativo y el componente en X es positivo? En el tercer cuadrante, Por lo tanto, en este caso sí podemos decir que este es un ángulo negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted se va a favor de las manecillas del reloj, cuando usted llegue a 41 grados, si usted lo hace en sentido antihorario, que son los ángulos positivos, va a llegar a 318 grados, ¿verdad? A veces no necesariamente es el concepto de ángulo negativo. Espero que entienda. El concepto de ángulo negativo es aquel ángulo que se mide en sentido horario, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ambos ángulos son correctos. Este positivo, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Este negativo y este positivo. Cualquiera de los dos que usted quiera tomar. Y más o menos, esta sería la gráfica de la resultante. Miren, desde aquí hasta acá más o menos son 319 grados, ¿verdad? Y este otro 41 grados. Lo que le acabo de explicar, los ángulos negativos se miden en sentido horario y los positivos en contra de las manecillas del reloj. Entonces espero que me haya entendido que a veces, es decir, a veces este resultado le da negativo, pero no quiere decir que el ángulo es negativo, ¿verdad? Le puede decir negativo y de repente el ángulo correcto está en este segundo cuadrante, ¿verdad? Pero acuerde que si es negativo tiene que medirse a partir de aquí, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacer siempre esa relación, hay que ver cuál de los dos componentes son positivos y cuáles son negativos para saber en qué cuadrante está. ¿Por qué este ángulo está en el tercer cuadrante? Porque en ese tercer cuadrante la Y, que es el de arriba, son negativos y las X son positivos. En este cuarto cuadrante, perdón, no es tercer cuadrante, en este cuarto cuadrante las Y, mire, son negativas y las X son positivos en este cuarto cuadrante. Por eso a veces pudo haber tocado acá, pero hay que hacer este análisis, ¿verdad? Hay que fijarse muy bien en los componentes, ¿verdad? Del vector, en este caso del vector resultante, ¿ok? Ha sido un placer, mi amigo Steven, y todos mis estimados que me siguen en las redes sociales y en YouTube. Que Dios le bendiga. No olvide que su patria o su familia lo necesita. Si usted practica, seguro aprobará. Le pido el favor de suscribirse a mi canal, de darle like, de compartir, de activar la campanita y de comentar. Ha sido un placer. Hasta la próxima.